Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero preguntarle, ahorita acaba de mencionar que México no ha solicitado información tampoco para conocer cuáles son las razones por las que se han cancelado visas y que no necesariamente todo apunte hacia la comisión de delitos, porque de acuerdo con Estados Unidos, la única razón que no pudiera no estar relacionada con este tema de irregularidades, pues es que se queden más tiempo del debido en Estados Unidos. ¿Por qué no han solicitado esta información si no es momento ya de sentarse a platicar con Estados Unidos? No, la visa no define a un mexicano o una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular. Pero la visa es una relación del gobierno de Estados Unidos con una persona. No tenemos por qué sentarnos a ver a quién le van a quitar la visa y por qué. Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, porque hay cantidad de casos donde nosotros hemos pedido detenciones en Estados Unidos, particularmente doble nacionalidad, y que Estados Unidos no procede. Y otros mexicanos que están en Estados Unidos y que tampoco ha procedido. ¿Y qué nos han solicitado ellos? Pruebas. Aquí lo presentamos en una mañanera, lo podemos volver a presentar si quieren, pero son decenas de casos que pedimos extradición y el gobierno de Estados Unidos nos pide pruebas. ¿Qué hacemos nosotros también? Danos las pruebas suficientes que coincidan con el sistema penal acusatorio nuestro y se procede. Pero si no hay pruebas, pues no se puede proceder. Entonces, en el caso de revocación de una visa, es una decisión de los Estados Unidos. Si nosotros revocamos una visa a un Estado, bueno, Estados Unidos no tiene visa, a una persona que requiera visa, pues es una decisión del Estado mexicano a una persona por alguna razón. Entonces, ¿hay algún delito? Que se muestre el delito pero no tiene por qué haber un tema de una visa, tiene que haber pruebas, siempre tiene que haber pruebas, porque si no es un asunto de injerencia. Entonces, eso lo hemos manifestado desde que llegamos y lo seguimos defendiendo, porque así debe ser. Por más que los comentócratas, los medios digan, esa es la manera en que el Estado mexicano debe proceder. Porque en México deciden las instituciones mexicanas, no decide el Departamento de Justicia a menos que haya suficientes pruebas para validar un delito o un tema administrativo o algún otro tema. ¿Y por qué entonces, si es un asunto personal, se toma como un asunto de defensa de la soberanía? Pues porque ¿quién es la persona? Son personas políticamente expuestas. Así les llaman ellos. Entonces, revocan la visa y hacen un escándalo ellos por la revocación de la visa, porque ellos son los que han estado permanentemente presionando. Entonces, ¿cuál es la razón para revocar una visa? Si a alguien le revocan una visa, tiene el derecho de decirlo o no decirlo. En este caso, él tomó la decisión, Andrés Manuel López Beltrán, de escribir una carta. Es una decisión personal que tomó él. Entonces, ¿por qué lo hacen? Sin explicación alguna. Entonces, pues es un asunto político. Sí, se lo preguntaba porque justo mencionaba sobre el escándalo, pero es que quien lo da a conocer es el propio Andrés Manuel López Beltrán y además se trata pues de la restricción del ingreso al territorio del país vecino. Sí, y ha habido otros casos que no hacen lo propio, si ese fuera el caso. Entonces, ¿por qué ellos dicen a través de medios de comunicación? Porque son ellos, no es nadie más. ¿Quiénes son ellos? El Departamento de Estado, o la Embajada o alguna otra institución. Hacen público que se han revocado no sé cuántas visas a no sé cuántas personas y lo manejan de esa forma. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué lo filtran? ¿Para qué lo informan? Y sin dar argumentos. Bueno, pues porque quieren incidir políticamente, es como bastante obvio. ¿Usted
¿Usted no tuvo comunicación con López Beltrán? O sea, ¿no sabe desde cuándo se le revocó la visa? No tengo información. Y que ahora se diera a conocer. Ahora, también quisiera preguntarle, Presidenta, sobre el tema de que no se inicie una investigación aquí en contra de López Beltrán, a pesar de que sale en la declaración de testigos en una investigación precisamente por huachicol fiscal. ¿No sería tal vez necesario que se iniciara una investigación para saber si lo cometió o no? Eso lo determina la Fiscalía. Ayer hizo un comunicado. Si hubiera suficiente información y pruebas, aquí se investiga a todo mundo, si fuera de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía. Pero la Fiscalía ayer informó que no hay pruebas para poder hacer una investigación. Y así es, esa es la información que da la Fiscalía. Y nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito, ninguna. Sí, vaya, no, más que nada porque pues, si no coincide el tema de la declaración de este testigo con el asunto de la cancelación de visas por presunta irregularidad Esa es en tu actuación. interpretación. No, es parte de lo que ha informado el propio Departamento de Estado y la Embajada, que ha retomado palabras de Marco Discúlpame, Rubio. la Embajada no ha dicho que esté vinculado con algún delito. No, estoy hablando de la cancelación de las visas, que lo preguntaba yo Por si eso. coincidiera. Son distintos. La revocación. Una cosa es que digan, ¿por qué cancelan visas? Bueno, Que lo informe. la declaración del Departamento de Estado es bastante política, de hace unos meses, muy política. De hecho, el New York Times sacó, y miren que muchas veces no coincidimos con el New York Times, saca un reportaje, creo que el viernes, donde dice que evidentemente es político, no solo lo decimos nosotros. Entonces, una cosa es que la embajada diga cuáles son las razones para revocar una visa en general, y otra cosa es lo que tú estás diciendo, que hay una relación de un delito vinculado con la revocación de una visa. No, yo preguntaba si no era necesaria la iniciación, pues el inicio de una carpeta de investigación para ver si no está relacionado. ¿Por qué? Finalmente que lo sepan. Por eso, ¿pero por qué? Pues para ver si hay elementos, precisamente. Por eso la Fiscalía determinará si tiene que investigar a una persona o a otra o a otra. Pero que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación, ¿de cuándo acá? O sea, ahora si ellos quitan una visa, ¿representa una investigación de la Fiscalía? Si la visa es la puerta de entrada de un mexicano a Estados Unidos, ¿eso qué tiene que ver con una investigación penal? O con la injerencia, es lo que le preguntaba. Sí, tiene que ver con injerencia, porque ellos están manejando la revocación de las visas como un asunto político. Hace unos meses lo dijo el propio Departamento de Estado y es evidente, es casi obvia resolución. Más información sobre el caso de Marina del Pilar y el tema también de… La Fiscalía. Presidenta, en otro tema, quisiera preguntarle sobre este asunto de la conferencia del derecho de réplica en cuanto a esta serie de nombres que se exhibieron en la conferencia a estas compañeras, compañeros, que se les señala directamente… Mira, por ejemplo, te pongo un caso, Okay. Lo voy a decir. Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa O a lo mejor no a lo han esas informado. personas. Bueno, a ver, denme ustedes un ejemplo. Algunos hasta andan pidiendo su desafuero. Y al revés, otro. Entonces, ¿es político o no es político? Entonces, si hubiera investigación aquí de una persona, ¿tiene que revocarle la visa a Estados Unidos? Pues no necesariamente, ¿verdad? Lo mismo es igual, si le revocan una visa a una persona, ¿por qué tenemos o por qué tiene la Fiscalía que abrir una investigación de alguien? En todo caso, que den pruebas de una investigación penal. Bien, le preguntaba sobre otro tema que tiene que ver con el asunto de la conferencia de derecho de réplica en cuanto a esta serie de nombres que se exhibieron de compañeras, compañeros a quienes se les señaló directamente diciendo que su importancia es que originan el mensaje para esta red de amplificación digital de mensajes que ataca pues al gobierno. Eso no es responsabilizarlos directamente de iniciar pues precisamente esta ofensiva en contra de su gobierno, no es una forma de cargarles una responsabilidad a los nombres que se exhibieron a la llamada lista.
Al primero no hubo ninguna lista. Bueno, hubo una serie no de hubo nombres. Una lista. Se presentaron nombres. Luisa lo que presentó, y además está demostrado, no, lo que demostró es el uso de las plataformas digitales, de las redes sociales, para amplificar, incluso generar noticias falsas a partir de una noticia. Eso es lo que presentó. Y dijo, ¿cómo una noticia, por ejemplo, de estos periodistas, después se amplifica para generar una tendencia de opinión? Y hay múltiples casos que podemos hablar de ello, muchísimos. Narcogobierno, narcocandidata, narcopresidente, todo eso. Toda esa tendencia que se genera a partir de una nota que a lo mejor no es la propia nota per se parte de la red, pero lo utilizan para generar noticias falsas y amplificar notas. Bueno, el sector salud. No hay, dejemos narcotráfico, narco no sé qué, narco no sé cuál. Sector salud. Una noticia de hace 4 meses de no hay medicamentos en tal lugar, que en ese momento cualquiera de las 3 instituciones dijo es falso. Sí hay medicamentos, aquí está el medicamento. Esa nota de no hay medicamentos en tal lugar, que puede ser de alguno de los periodistas que se mencionó ahí u otros, se amplifica. No necesariamente participa el periodista, pero deja la nota ahí sin él mismo generar la réplica o un medio. Entonces, nadie está censurándolos, nadie. ¿O a quién se ha censurado aquí? O sea, díganme un periodista al que hayamos censurado. No hay. Díganme un medio al que hayamos censurado. No hay. Díganme alguien, algún conductor que le haya hablado la presidencia de la República para decir quita a este conductor porque no me cae bien. No ha habido. Hay derecho de réplica. Y es de decir, esta nota que salió en este lugar, en este momento, que fue aclarada, se sigue utilizando para decir no hay medicamentos en tal hospital, cuando ya se aclaró, es una noticia de hace 5 meses, que a lo mejor faltaba un medicamento y se resolvió el problema. Bueno, han llegado a poner noticias de personas con influencia en las redes, de fotografías que salieron en la India o en otro país y que dicen que es un hospital en México, y no por decir nada malo de la India, sino por una situación en otro país. Bueno, Loret de Mola dijo un día que las ráfagas que estaban ocurriendo en Michoacán ya eran unas ráfagas de otro país. Entonces, particularmente notas que sacan, y puede ser que el periodista no esté en ese tema, pero ella dio ejemplos, nunca planteó esta es la lista de los malos periodistas o esta es la lista de los que critican al gobierno, esta es la lista, jamás dijo eso. Dijo, muchos de estos periodistas son retomados para amplificar noticias en contra del gobierno, haciéndolas noticias, muchas de ellas, que fueron hace tiempo, falsas, como una campaña en contra del gobierno de México. Eso fue lo que ella dijo, o de una institución o de una persona. Pero si ustedes leen o revisan, yo incluso leí la estenográfica de lo que dijo Luisa. En ningún momento dijo, esta lista de periodistas es la lista que son los periodistas malos o los periodistas que nos atacan. Dijo, estos periodistas se han tomado para generar un esquema de
propaganda en contra del gobierno. Los nombró como parte del origen del mensaje de la red de amplificación de mensajes, pero sí dijo que son para atacar al gobierno. Y también, presidenta, si el sentido no era afectarlos, entonces, ¿qué sentido tenía nombrarlos, decirlos por nombre y apellido? Bueno, ya lo aclaró ella, ya lo aclaró. Pues es que ya el daño físico ya se hizo finalmente. ¿Cuál daño? A ver. No se le censura. ¿Cuál daño? ¿A poco alguno de los periodistas que hay ahí ha sufrido algún daño por eso? Bueno, agresiones en redes sociales por lo menos sí, presidente, y muchos de los que aquí digo. Por eso, pero yo también recibo muchas agresiones en redes sociales. También los compañeros que están a favor de muchas políticas que hace el gobierno reciben cantidad de agresiones en redes sociales. Es parte del problema de las redes sociales. Pero nunca se planteó ni censura, ni una lista de que estos son los malos periodistas, ni nada, sino un esquema de difusión que existe y que es real de las redes sociales pagadas, que muchas veces toman notas de estos periodistas para amplificarlas. Eso fue lo que se dijo. Ni hubo una lista de censura, ni hubo una lista para decir estos son los malos periodistas, ni hubo una lista para decir no veas a estos periodistas, nada. Absolutamente nada. El problema ahora es que fue el propio gobierno quien hizo el nombramiento de estas personas directamente. Eso es lo que pudiera ser preocupante. Es decir, si no es una forma de censura de decir cuidado con que lo que expreses tome vuelo porque puedes aparecer. Nunca dijo eso Luisa, y si se tomó de esa manera no era el objetivo de Luisa. El objetivo de Luisa hace una semana fue, y está demostrado científicamente, cómo una nota es amplificada y pagado mecanismos para descalificar al gobierno. Y no somos el único, hay muchos gobiernos que viven esta situación, particularmente los gobiernos que no coinciden con una posición política. ¿Está usted de acuerdo entonces en que se sigan dando estos nombres en este tipo de espacios? A ver, si generó este problema, pues que ya no se digan estos nombres. Lo que sí estoy de acuerdo es que se siga hablando de cómo las redes sociales pagadas a través de bots, a través de troles, pueden generar un esquema en contra del gobierno y generar tendencias de opinión en las redes sociales que además son falsas. Y también estoy de acuerdo que haya derecho de réplica. Porque si yo no tuviera derecho de réplica frente a las notas que a veces saca Proceso, o Reforma, o El Universal, o TV Azteca, o Televisa, o Milenio, o cualquier otro medio, pues imagínense, sería la verdad absoluta. Entonces, también, así como la ciudadanía tiene derecho de réplica, el gobierno también tiene derecho de réplica. Particularmente cuando hay medios que han decidido que su forma de comunicar sea propaganda política en contra del gobierno. Y eso existe. Nadie dice que no critiquen al gobierno. El asunto es cuando son medias verdades o un problema que lo convierten en el problema más grande del mundo. Si no hubiera debate político en el país, porque no me pueden decir que no hay debate político, hay muchísimo debate político, muchísimo, y hay total libertad para el debate político, en contra de la presidenta, a niveles incluso ofensivos, y no lo censuramos, no hay censura. Pero sí hay mecanismos en las redes sociales que amplifican noticias falsas para generar opinión o adjetivos para generar opinión. Eso aquí en China. Bueno, en China a lo mejor no, porque están controladas las redes, pero en otros lugares sí.
Finalmente, sobre el tema, tercer tema, sobre el tema del fracking, ya en proceso se adelantaba el asunto del daño que se causó en la cuenca Tampico-Misantla. También ya expertos aquí mencionaban que estaba la recomendación de la prohibición de que se siguiera aplicando fracking o cualquier otro tipo de método en esta zona por los daños ya ocasionados. Yo nada más quisiera preguntarle, en estos municipios, por ejemplo, al norte de Veracruz, muchos ya quedaron con daños de lo que se hizo anteriormente con el fracking en esta zona de la cuenca Misantla-Tampico, saber si va a haber un resarcimiento, si el gobierno está pendiente de los daños que ya se ocasionaron, si bien el gobierno va a tomar la recomendación de que ya no se haga ningún tipo de procedimiento en esa región, si por lo menos van a atender lo que se hizo sí en anteriores sexenios sobre el tema del fracking en esta región, y si van a atender las demandas de la ciudadanía. Ahí prácticamente no ha habido fracking, lo que hubo fue la perforación de pozos en Chicontepec sobre todo, que fue un fracaso, por cierto. Destinaron, a ver si lo presentamos aquí, el caso de Chicontepec, la cantidad de pozos que perforaron, que supuestamente iban a ser la panacea y que prácticamente no dieron ninguna producción petrolera. Y ahí fue donde se causó un daño importante a los ecosistemas. Y que ha habido ya reparaciones de Pemex y en todo caso, si se requieren más, se trabaja con las comunidades para hacerlo. Pero no es fracking lo que se hizo ahí, fue la perforación de pozos de Chicontepec. Ha habido mucha reparación de Pemex y si se requiere más, estamos cerca ahí de las comunidades. Vamos.